parte de atrás. De pronto este culto es el que de pronto tenemos un poco de menos afluencia, pero invitarles a que nos hagamos más adelante. Vénganse más adelantico, hermanos. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Vamos a exaltar el nombre del Señor Jesús. Los que están ahí atrásito, vénganse para que entren en el calorcito de la alabanza. Amén. Vamos a adorar al Señor. Bata sus manos, alabe al Señor con júbilo a la roca de nuestra salvación. Aleluya, gócese el servicio. Nada del mundo podrá satisfacer, ni un amor maneja su culpa de una necesidad. Apolo cumplitud, aceita que bota, aceita por poder, esa por nombre, más y más fuerte, más y más alto, nos lo va a hacer. Alaba por nombre, más y más fuerte, más y más alto, de manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, de manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, de manera, oh. Oh sí, Señor, de manera bonita, santo Señor. Bota luz e sempre lo bota, tempo non mi oscuridad no me servai. Bota el rey e sempre lo bota, ayer ahora y pasa per botare, pasa por nombre, más y más fuerte, más y más alto, nos lo vaya a hacer. Alaba por nombre, más y más fuerte, más y más alto, de manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, de manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo, de manera, oh. Vota santo, vota digno, Dios. Santo, bota De digno. manera, vota santo, vota digno, Dios. De manera, vota santo, vota digno, Dios. De manera, vota santo, vota digno, Dios. De manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. De manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. De manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. De manera, oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, Jesucristo. De manera, Aleluya. Él es santo, Él es digno. Adore al Señor, adore al Señor. Dele ese aplauso al Señor y dígale gracias, Señor. Vota santo, vota digno, Señor. Vota fiel, tata santo. Gracias, gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero invitarles, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos, vamos a leer la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los amigos, a todos los hermanos, a los niños que están con nosotros, a los pastores y sus esposas. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Bueno, ya estamos muy próximos a finalizar nuestra convención. Así que yo voy a invitar a los hermanos que estamos, gocémonos estas alabanzas, gocémonos la convención, adore, glorifique, exalte, sienta la presencia de Dios, vaya a ser renovado, que esta convención sea una renovación para todos. Amén. Romanos en el capítulo 8 vamos a leer
desde el verso 35 la palabra del Señor. También saludamos a los que nos están viendo a través de las redes. Muchas bendiciones de Dios para ustedes. Les esperamos también en este lugar para que se gocen con nosotros en el próximo servicio, que será a las 6:30. Si todavía no se ha decidido, decídase para venir a buscar y adorar al Señor. El libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso 35 hasta el final, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores, aleluya, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dígalo conmigo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dígalo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh hermano, qué bueno entender que ni tribulación, ni hambre, ni angustia nos podrá separar del amor de Cristo, porque queremos permanecer en su presencia, queremos permanecer en su palabra, aleluya. Por eso vamos a adorarle, vamos a glorificar su nombre con alegría, aleluya. Yo estoy contento, aleluya, porque en Él tengo la vida. Sí, Señor, estamos contentos, Señor. La vida eterna Jesucristo me dio. Jesús me dio la vida. Aleluya, sí. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto, Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Aquí se siente la presencia de Dios. 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 Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. 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 Yo siento el fuego
El Espíritu Santo. Yo siento el fuego. El Espíritu Santo. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, Él iba delante de ellos. Columna de nube, De noche columna de fuego, de día columna de nube, de noche columna de fuego. de día y de noche, Jehová iba con ellos, de día y de noche. Jehová iba con ellos. Faraón Dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón Dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, Él iba delante de ellos. columna de nube, De noche columna de fuego, de día columna de nube, de noche columna de fuego. de día y de noche, Jehová iba con ellos, de día y de noche. Jehová iba con ellos. Bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, ahora, bendíceme ahora, 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 Si tú quieres sentir el poder, el Dios manifestado, si tú quieres sentir el poder, el Dios manifestado. olvídate de tus problemas Y ve lo que está pasando, olvídate de tus problemas. Y ve lo que está pasando, Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca. y verás como el poder Viene y te toca, verás como el poder viene y te toca, 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 te toca. y con las 7 vueltas, El muro se cayó, y con las 7 vueltas, el muro se cayó. se cayó, El de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, dando gloria a Dios. y dando vueltas, Y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. no son 3, No son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? Aleluya. Yo quiero invitarles para que cierren sus ojos, hermanos, y adoremos al Señor, que hablemos con Él un momento. Que le digamos al Señor que usted tiene una necesidad en su vida tal vez, pero que usted deja esa necesidad, ese problema un momento a un lado, lo descarga en Él y le va a decir en una oración, decirle: Señor, quiero en esta hora sentir tu presencia, porque sé que tú estás aquí, oh Dios, pero a veces los problemas, las distracciones, las cosas que tal vez dejamos en casa o las dificultades no nos permiten entrar en tu presencia. Pero qué bueno que usted adore al Señor de todo su corazón y diga: Señor Jesús, en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, reconociéndote a ti, Señor, como el Todopoderoso. Amado Dios, queremos sentirte a ti, queremos sentir tu presencia. Depositamos nuestras necesidades, Señor, nuestras cargas en ti.
Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, a darte la mejor alabanza, la mejor adoración. Ayúdanos, Señor, para sentirte a ti, oh Rey maravilloso. Guárdanos, Señor. Dirígenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Digamos al Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Voy a invitar a la hermana Ingrid. Ella tiene un especial en esta tarde. Vamos a escuchar un especial. Y después de este especial vamos a permitir que nuestra hermana Marianet nos acompañe en este lugar. Ella tiene la dirección de una oración muy especial por las familias. Así que vamos a permitir entonces que cada uno de ellos tenga su participación. La hermana Ingrid y su hija también tienen este hermoso especial, entonces vamos a permitir que ellos lo tengan. Amén. A ver, el coro nacional diga gloria a Dios. Eso, con alegría. Las mujeres digan gloria a Dios. Los varones digan gloria a Dios. Los niños digan gloria a Dios. Todos juntos decimos gloria al Señor. La gloria es para el Señor. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a quién. Dios les bendiga. Vamos a cantar una canción para honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga. Bueno, vamos a entonar esta canción para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que todos estamos esperando el día en que el Señor Jesús venga y queremos estar preparados. Y hoy le quiero decir a los amigos que si quieren pertenecer a nuestra familia son bienvenidos. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Está un poco indispuesta, pero toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Ya no se tarda el Señor, falta poco para que le aparezca. En las nubes a llevar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor. Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha escogido. En su iglesia le ha redimido. Él solo viene a buscar. Y no quieres ser tú ese pueblo. Y un día glorioso volará al cielo. Ya lleno de gozo porque Jesucristo me vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima Él curará. Qué dicha es pertenecer a ese pueblo que aún sigue a Cristo, al que con su poder infinito siempre le ayuda a crecer. Es tierno y dulce su amor, que no quiere que nadie se pierda, quiere que tú también te arrepientas y que le sirvas a Él, solo a Él. Y no
Gloria al Señor Jesús. Qué hermoso poder alabar al Señor junto con nuestros hijos, ¿cierto? Qué bendición. Esta mañana me gozaba viendo los niños alabando y glorificando al Señor. Que el Señor los guarde. Amén. Es nuestra oración. Un saludo para los misioneros, el hermano William, la hermana Mónica, hermano Nesilver, hermana Sandra, a todos los hermanos de alabanza también, los pastores, hermano Julio, hermano Kevin. Bueno, y los que Dios nos ha permitido venir desde Curazao, muy contentos de poder compartir con la iglesia del Señor aquí en Aruba este precioso tiempo de refrigerio. Amén. Es hermoso poder compartir la comunión entre los hijos de Dios y poder ver cómo Dios sigue bendiciendo su obra. Y bueno, la hermana Mónica me ha pedido que haga una oración por las familias y estaba pensando en los desafíos que día a día enfrenta cada familia. Todos nosotros hacemos parte de alguna familia, amén, sea por nuestros padres o sea porque ya seamos padres. Y hace algunos años hablábamos y orábamos por aquellos factores externos que amenazaban la integridad de nuestros hijos, niños y jóvenes y aún adultos también. Pero vemos cómo va avanzando el mundo, la tecnología, muchas cosas, y sucede que ahora esos factores que veíamos como externos, como fuera de casa, sucede que muchos de ellos ya están dentro de casa. Así que no podemos cerrar nuestros ojos ante el peligro. Amén. Es como si el Señor nos dijera, mucho cuidado, tengan cuidado con sus hijos, con sus jóvenes, ustedes mismos. Cada uno de nosotros que tengamos cuidado y que valoremos y estemos atentos a cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Yo quiero invitarles para que estemos de pie y oremos por cada familia. Que el Señor guarde las familias. Yo sé que hay padres que salen a trabajar y no tienen la posibilidad de estar ahí 24/7 con sus hijos. Además ellos salen ya a estudiar, ya la escuela, el colegio, la universidad, y poco a poco esa independencia se va aumentando, y allí donde nuestros ojos no pueden estar con ellos, tal vez nuestra compañía, pero sabemos que el Señor está con ellos en todo lugar, aunque no estemos en casa o cuando ellos no estén en casa. Oremos porque el enemigo prepara muy bien sus estrategias, esas trampas, amén. Y nosotros que somos hijos de Dios, hijos de la luz, tenemos que decirle: Señor, ayúdanos a mantener vigilantes y a orar para que nuestros hijos estén protegidos, estén bien equipados ante todo lo que el mundo tiene para ellos. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Podemos decirle: Señor, mi familia es para ti. ¿Cuántos quieren orar por su familia? Tal vez usted está luchando solo y está orando por sus padres o por sus hijos, qué sé yo, su esposo, su esposa. Aquí está el Señor, amén. Y ese Dios que nos ha salvado a nosotros también tiene una salvación muy grande para aquellos que aún no han entrado a este camino de la salvación. Vamos a orar, y si usted tiene una dificultad en su familia, ore, que el Señor escuche la oración. Si está batallando con sus hijos, jóvenes, adolescentes, con sus niños, vamos a ponerlos en la presencia del Señor y vamos a decirle: Señor, guarda nuestras familias, porque nuestras familias son para ti. Amén. ¿Quién quiere iniciar un clamor por nuestras familias? Señor Jesús y Padre nuestro. Oh Dios, gracias, Señor, por las familias, Señor. Aquí en esta isla, Señor, y como en todo el mundo, Señor Jesús, no desconocemos, no ignoramos la astucia del enemigo, Señor. Tantas trampas, oh Dios, que se tejen alrededor de nuestros hijos, Señor, alrededor de nuestras familias, Señor. Oh Señor, tú que creaste la familia, Señor Jesús, estás interesado en que seamos salvos, no solo los padres, sino también todas nuestras generaciones, Señor Jesús. Guarda, oh Dios, la integridad de los esposos, de las esposas, de los hijos, Señor. En medio de este mundo, Señor, que ofrece tantas cosas, oh Dios, que pueden llamar la atención de los jóvenes, de los niños, Señor. Tantas ideologías que pueden dañar su mente, su corazón, pero hay poder en el nombre de Jesús. Oh Señor,
Aunque el mundo, Señor, aunque el enemigo tenga tantas cosas, oh Dios, pero nosotros te tenemos a ti, Señor. Esta iglesia te tiene a ti, Señor Jesús. Oh bendito Dios, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros hogares están en tus manos, Señor. Oh bendito Dios, encomiendo, Señor, a cada uno, aquellos que están luchando, Señor, por la salvación de sus hijos, aquellos, oh Dios, que están orando por los que han dado la espalda a ti, Señor, que se han vuelto atrás. Ten misericordia, Señor. Sigue extendiendo, Señor, ese amor y esa bondad, oh Dios. Y ayúdanos, Señor Jesús, como familia, a seguir, Señor, a caminar, Señor, en esta senda de la salvación, oh Dios. Guarda las familias, Señor. Salva familias, Señor, para ti, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los nuestros. Gracias, Señor, por esos hijos, por esos niños, esos jóvenes, Señor. Por los padres, oh Dios, por los abuelos, Señor, por los tíos, todos ellos, Señor. Obra grandemente en cada familia y sigue respaldando, Señor, tu obra, Señor, a través de familias entregadas y consagradas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Demos una alabanza a nuestro Rey. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Tengan la bondad. Vamos a escuchar otras alabanzas. Vamos a permitir que la hermana Gabriela tiene un especial. Vamos a permitir que ella lo entone con la hermana Rosmarley y la hermana Sofía. Tienen un especial. Y mientras, después de que los hermanos canten, entonen su especial, también voy a invitar a la hermana Sandra para que venga aquí, nos presente su saludo y también haga una oración especial por las misiones, amén, por esa labor que usted y yo tenemos, esa tarea encomendada por parte del Señor. Dios les bendiga a los hermanos y amigos que están aquí. Qué hermoso estar aquí ante ustedes. Se ve que la iglesia está creciendo y sabemos que dependemos de un solo nombre y ese nombre es Jesús. En esta canción que vamos a cantar voy a nombrar muchos atributos y muchos títulos, pero sabemos que ese nombre es Jesús, es uno. Así que si usted escucha que yo digo Rafa, si yo digo Elohim, si yo digo Yahweh, sabemos que esos nombres, ese nombre es Jesús. Amén. Así que no se confundan, amigos, que no sé si estuviera en la mañana, pero nos dieron una enseñanza muy hermosa de que esto se basa en Jesús. La historia desde el principio hasta el final es de Jesús. Así que un día usted y yo vamos a estar en el reino de los cielos con ese nombre que es Jesús. Amén. Por sin ti su gloria está aquí. Algo grande lo va a pasar. Por sin ti lo sobrenatural. Por sin ti su gloria está. Algo grande lo va a pasar. Por sin ti lo sobrenatural.
en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Oh, se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Oh Señor, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yeshua, porque su amor no se compra. Dice, merece su amor, es un regalo de gracia se recibe, porque su amor no se compra.
Aleluya. Dale ese aplauso al Señor en esta tarde. Él se merece la honra, la gloria, la alabanza de su pueblo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos felices en esta tarde? Bueno, un saludo para todos en el nombre de Jesús. Y en especial en esta tarde los amigos, sean bienvenidos. ¿Cuánto le decimos a los amigos bienvenidos? Nos sentimos contentos de tenerles aquí. Y uno de los motivos por los cuales la iglesia está aquí en este lugar de Aruba es porque aún Dios tiene almas para salvar. Amén. ¿Cuánto lo creemos en esta tarde? Tú, amigo que estás aquí en esta tarde, Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, Dios es tan grande que aún Él está permitiendo que tú tengas la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Este evento es especial para ti, te lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy hay salvación y vida eterna en este lugar. Oiga, Dios está preparando este lugar especial porque tiene contigo un propósito. Y yo lo creo en esta tarde en el nombre de Jesús, porque este nombre se está predicando en todo el mundo. Esta mañana decía el hermano Oscar, en esta mañana la dominical, o sea, en todo el mundo hay cientos, hay miles alabando y glorificando el nombre de Jesús. Así que siéntete privilegiado, amigo, que me estás escuchando, porque hoy es la oportunidad que Dios te está dando para que le recibas y para que le abras tu corazón y permitas sentir lo que este pueblo siente. Aleluya. Cuando la gloria del Señor se derrama. Aleluya. Oiga, sentimos algo glorioso, algo maravilloso cuando cantamos, cuando alabamos el nombre de Jesús. ¿Por qué saltamos? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué aplaudimos? Oiga, porque la gloria del Señor se derrama en nuestra vida. Así que te voy a invitar para que te ubiques en tus pies en esta tarde y vamos a orar en esta hora por salvación y vida eterna, porque las misiones llegaron a este lugar de Aruba y Dios quiere que tú le entregues tu corazón. Aleluya. Levántate y dile: Señor, yo no estoy aquí por casualidad. Dile, amigo, que me estás escuchando, yo no vine aquí porque fue que me invitaron. No, Señor, es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida. El Espíritu Santo está trabajando desde hace mucho tiempo en ti y hoy es la oportunidad para que tú le entregues tu vida al Señor. Por causa de las misiones estamos aquí en Aruba. ¿Hace cuánto, pastor, estamos aquí, hermano? 12 años. Y la obra en Aruba, ¿cuánto tiempo tiene? 26 años. Y hoy, gloria al nombre de Jesús, aún hoy se está predicando la palabra. Así que dile al Señor, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser parte de las misiones. Yo quiero ser parte de la obra. Aleluya. Y tú, hermano, que me estás escuchando, escucha en esta tarde lo que el Señor te dice. Él te trajo aquí para que le sirvas. Así que en el nombre de Jesús, yo no sé cuál es tu propósito, pero Él te necesita. Aleluya. Él te necesita. Así que ábrele tú también el corazón y dile: Señor, yo quiero ser parte de esta misión. Yo no quiero seguir sentado o sentada en esa silla. No, yo necesito que tú me transformes. Yo necesito que tú me llenes y que tú puedas servirle a Él. Hermano, sírvele al Señor. Amigo, sírvele al Señor, porque el galardón que tiene esta iglesia, aleluya, el galardón que tiene esta iglesia, el galardón que tiene esta iglesia pronto lo recibirá. Así que todo lo que tú hagas
más, aleluya. Créelo, no se compara con la gloria venidera que hay para esta iglesia, aleluya. Así que órale al Señor y dile: aquí estoy, Padre de la gloria. Oh Señor, en esta tarde estamos aquí en la iglesia de Aruba. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor. Gracias por permitirme elevar estas palabras de oración por los amigos, Señor, por la obra misionera en este lugar, por cada hermano, por los misioneros, por sus hijos, Señor, para que tú los sigas usando en favor, Señor, de las almas, en favor de aquel que lo necesita, en favor de aquel, aleluya, que está necesitado de ver tu obra, de ver su poder, aleluya. Gracias, Señor, y sigue levantando ministerios, sigue levantando talentos. Aquí está Jehová Rafa, el que sana. Aquí está Jehová Jireh, nuestro estandarte. Aquí está nuestro guerrero, aleluya. Aquí está solamente. Ábrele el corazón, dale el aplauso al Señor y dile: gracias, gracias, Señor. Invoca el nombre de Jesús, dile: gracias, Jesús, gracias, Jesús. No te quedes callado, dile: gracias, gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Gracias, Dios de la gloria. Oh, gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús. Repítelo: es en el nombre de Jesús, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor, Dice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo hice todo por salvarme a mí. sí, Señor Jesús. Tú padeciste mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre dice por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya, el Santo Cordero adoramos en esta tarde, porque tú, Señor, diste tu vida. Dice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo hice todo por salvarme a mí. Por salvarte a ti, por salvarme a mí, lo hizo el Señor. ¿Cómo no agradecerle a Él? Siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. Dígale, Señor. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. ¿Cómo pagarte,
Amigo, levanta tu voz y dile: te quiero adorar, Señor. te quiero exaltar. Díselo con el corazón. Levanta tu voz, iglesia. Esta adoración es para el Señor. Es tu adoración para Él. Tiene que adorar. Santo Cordero. Tiene que exaltar. Santo Cordero. Santo Cordero, Dios de los cielos. Dios de los cielos. Te quiero adorar, Quiero Señor. adorar. Te quiero adorar en esta tarde. Quiero exaltar. Te quiero exaltar en esta tarde. El universo y el mundo entero te tienen que adorar, Señor. Tienen que reconocer tu grandeza. Tienen que reconocer tu poder y tu misericordia. Oh, Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Lléname de tu unción, lléname de tu unción, lléname de tu unción. Te adoramos a ti, Señor, poderoso, digno de la gloria eres tu Señor, adorado es tu nombre. Oh, te queremos adorar a ti, Señor, te queremos adorar a ti. Queremos bendecir tu nombre, reconocer tu poder y tu grandeza, Señor. Por eso batimos nuestras manos y alzamos nuestra voz, Señor, reconociendo tu poder y tu grandeza, oh Santo. A su nombre sea la gloria, a su nombre. Oh, aleluya, aleluya. Su presencia es real, hermano. Si la alabanza para de adorar, usted es el adorador en esta noche. Joven, tú eres el adorador en esta noche, en esta tarde. El Señor no está esperando que le alaben los instrumentos ni las voces. El Señor está esperando que tú le alabes a Él. El Señor está esperando que tú le adores a Él. Porque Él es el Santo Cordero. Él es el Santo Cordero en esta hora. A ti sea el honor, aleluya. Oh Santo Cordero, Dios de los cielos. Te queremos adorar a ti, Señor. Te queremos adorar a ti, Señor. Solo tú mereces la gloria, Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre? Oh, hermano, joven, que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. Que permanezcamos en la adoración al Señor. Que permanezcas en su presencia. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Gracias, Señor, gracias, Dios. Abre las puertas del cielo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso. Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Creemos, Señor, en lo que harás en nuestras vidas, Señor.
veo en ti. en lo que estás haciendo. Gracias, Dios. Lo que harás Aleluya. en mí. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, aleluya. Adórale, adórale. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tus bendiciones y tu misericordia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Con más vía digamos, gloria al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Estamos acercándonos para escuchar la palabra del Señor, pero queremos invitar al coro nacional para que ellos se organicen para cantar el especial. Y bueno, también mientras que están programándose ellos, organizándose para el especial, quiero invitar a los hermanos para que demos nuestra ofrenda. Amén. En esta tarde. Bueno, vamos entonces a permitir primero que el coro nacional tenga su intervención y luego tomaremos la ofrenda. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Nos hemos gozado en esta convención, amén. Tal vez nos sentimos un poquito agotados, pero de verdad que sentir la presencia del Señor es lo más lindo que hay, amén. Vale la pena, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el nombre sobre todo nombre es Jesús? El nombre sobre todo nombre es Jesús. Dígalo fuerte. Nombre sobre todo nombre es Jesús. Aleluya. Una vez más quiero agradecerle a todos, al hermano William, al Señor Jesús por toda esta linda oportunidad, a todo este maravilloso equipo. Ellos tuvieron que venir a todos los ensayos. Más o menos ensayamos por casi 3 meses seguidos y aparentemente solo una canción, pero es mucho esfuerzo, amén. Entonces quiero felicitarle a cada uno. De Jesús,
de Jesús, grande, fuerte, el nombre de Jesús, justo, santo, el nombre de Jesús, poderoso, digno, el que murió, resucitó, reina por siempre. Cristo venció, el que murió, resucitó, reina por siempre. Cristo venció, exalta su nombre, proclama su poder, levanta al grande su nombre. Jesús exalta su nombre, proclama su poder, levanta al grande su nombre. Es Jesús. Name above all names, blessing and honor. Name above all names, dominion and power. Name above all names, you're righteous and holy. Name above all names, you're glorious and worthy. He who is dead is alive, he is forever, he is the Christ.
Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor. No tenemos otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, aleluya. El nombre de, dígalo usted hermano, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, ahora sí vamos a disponernos a ofrendar, vamos a entregar la ofrenda que usted ha traído. Como ustedes saben, cada evento de estos tiene sus gastos, tiene toda la logística que hay que realizar para poder realizar esta hermosa fiesta que estamos teniendo. Amén. Amén. Misa questa bimita spera su venida, misa questa bimita spera su venida, si monta a preparar, bono por vaya arriba, si monta a preparar, bono por vaya arriba, 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 arriba y no va, arriba, arriba, arriba y no va, subi, subi, subi y no baja, subi, subi, subi y no baja. Questo sta bimita spera su venida, misa questo sta bimita spera su venida, si volta a preparar, mondo por vaya arriba, si volta a preparar, mondo por vaya arriba, 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 arriba y no va, arriba, arriba, arriba y no va, subi, subi, subi y no baja, subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabé, Dios tan buen Dios, proclamé, Dios tan buen Dios, alabé, Dios tan buen Dios, proclamé. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabé, alabé, alabé Mainta, alabé Merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé Mainta, alabé Merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Se estará enviando el misionero que va a predicar en el país de Polonia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así que qué bueno que estemos orando y cada día muy dispuestos a apoyar la obra de Dios. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Me place en esta tarde tener con nosotros a nuestro hermano Onesilver Echeverry, nuestro misionero en el país de Bonaire. Vamos a invitarle para que él venga hasta acá. Vamos a orar a Dios, que Dios le bendiga, le use y que Dios nos hable en esta hora. Amén. Estén de pie, tengan la bondad. Vamos a decirle a Dios que queremos que nos hable. Amén.
Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, oh Dios maravilloso, Dios eterno, tú eres bueno, excelso, maravilloso Dios. Nos has hablado, nos has bendecido, has usado cada hermano que ha tenido intervenciones, Señor. Has usado a los predicadores, Dios. Te ruego que en esta tarde uses a nuestro hermano Nesilver, Señor, en favor de todos y cada uno de nosotros. Dale la palabra, Dios, que necesita tu pueblo, tu iglesia, Señor. Háblanos, Dios. Danos corazones sensibles y dóciles a ella, Dios eterno. Te lo ruego, Señor, que haya respeto, admiración por tu palabra, disposición ante ella, Señor, pues no es nuestra palabra, Dios eterno, es tu palabra, Señor, y ella es digna de ser recibida por todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Demos más alabanzas al Señor. Bien, hermano, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. En esta preciosa tarde, los amigos son bienvenidos a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Dios está aquí con nosotros y eso es una bendición. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dios está con nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor. Saludo al hermano William, su familia, al hermano Carlos, su familia, a los pastores y a todos son bienvenidos. Amén. Yo sé que esta hora es pesada y la voz mía no ayuda mucho, pero el que se duerma les aplico hasta las 6:30 para que empatemos el otro culto, para que sean serios. Entonces no se van a dormir, porque por uno que se duerma todos pagan. Todos ponen por uno que se duerma. Entonces, si ve que alguien está durmiendo, se despiértelo. Diga, no, con esa voz y hasta las 6:30 nos acaba. Entonces dígale no. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 9 al 10. Juan capítulo 15, versículo 9 al 10. Vamos a tomar lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Demos una fuerte alabanza. Con más vida decimos los dormidos. Muy bien, sigan así. Están pero dormidos y arrancando. Uy, qué tristeza. Eso sí desanima, ¿oyó? Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tomen asiento, amados. Amén. El tema que me ha correspondido a mí tratar en esta tarde, con la ayuda del Señor, es permanecer en la obediencia. ¿Cómo la ven? Permanecer en la obediencia. Dígale al que tiene a su lado, permanezca en la obediencia, desobediente. No. Permanecer en obediencia. El concepto de obediencia se ha cubierto con una connotación de negatividad. Cuando hablamos de obediencia siempre pensamos en algo negativo. Ponemos una cantidad de condicionamientos acerca de cuando nos dicen o nos hablan de la obediencia. Y comenzamos a hacer una serie de preguntas. ¿Y por qué yo tengo que obedecer? ¿Por qué hay que obedecer? ¿Y qué adquiero con obedecerle? Tenemos cierta dificultad con la obediencia. Y obedecer es una virtud, pero también es un verbo. Yo obedezco, tú obedeces, él obedece. ¿Qué más dice?
ellos obedecen, ¿cierto? Y hay quienes lo aplican en pasado. Yo obedecí, tú obedeciste, él obedeció, ahora no obedecemos. Porque va cambiando, porque tenemos cierta problemática con obedecer. Yo me acuerdo de cuando estaba en el seminario católico, estaba estudiando la teología, se me acerca uno de los, permítame llamarlo padre, bueno, de los sacerdotes, para que de pronto alguien no me aplique Biblia ahorita, que no, la Biblia dice que no llaméis padre a nadie. Bueno, entonces el sacerdote se me acerca y me dice: Onesilver, obedezca. Y yo le hice la pregunta: ¿pero por qué tengo que obedecerle? Y me respondió: porque el que obedece nunca se equivoca. ¿Sí escucharon? El que obedece nunca se equivoca. Hermano, le sirve: ¿y por qué tenemos que obedecer al hermano William? Obedezca, usted no se equivoca. Hay que obedecer, y hay que obedecer porque es un mandato de parte de Dios. Cuando pensamos en la obediencia, normalmente inferimos en un sentimiento de hacer una tarea por obligación. Yo no estoy de acuerdo, pero la voy a hacer por obedecer. Y déjeme decirle, hermano, que siempre vamos a estar sujetos a alguien. ¿No me escucharon? Siempre vamos a estar sujetos a alguien. Donde nos movamos, siempre va a estar esta virtud de obediencia. En la casa debemos de obedecer a nuestros padres. En el trabajo tenemos que obedecer a nuestros patrones, a nuestros supervisores. En la isla tenemos que obedecer a las autoridades. Digan amén, hermanos. Yo sé que están dormidos y no les gusta obedecer, pero obedezcan, digan amén. Hay que obedecer. Gracias. Hay que obedecer, hermanos. En todo momento tenemos que obedecer. Hay que obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, es que yo obedezco a Dios, pero no obedezco al pastor. Ahí sí, como dijo el tumaqueño: ay, Dios mío. Se puso, hay que obedecer. Yo obedezco a Dios cuando obedezco a mi autoridad. Vuelvo y le repito porque están dormidos, yo entiendo. Cuando yo obedezco a Dios cuando obedezco a mi autoridad. Es que yo le obedezco a Dios, pero no le obedezco a mis padres. No mienta, entonces no obedece. Es que yo obedezco a Dios, pero no le obedezco a mis patrones. No mienta, no obedece. Y después se vienen para el culto: me voy con él, yo no me quedo aquí sufriendo en esta tierra. Y desobedeciendo. Y luego el pastor, el hermano William, porque no vamos a meter a Curazao en este baile, a William nomás. Entonces, todavía no, yo no me voy a desquitar porque hay que obedecer a las autoridades. Y la Biblia dice que hay que obedecer a vuestros ancianos, estar sujetos a ellos, porque es la palabra de Dios. Entonces hay que sujetarnos a nuestros ancianos. Y hay que obedecer. Entonces yo obedezco al hermano William. Y el que obedece no se equivoca. Dígale al que tiene a su lado: el que obedece no se equivoca. Es una gran realidad, ¿cierto? Obedecer es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. En ocasiones asociamos la obediencia con el deber de cumplir algo. Yo voy a cumplir y ya obedecí. Pero es que la obediencia va más allá. No hacer algo por cumplirlo, sino hacer algo porque me nace. Y porque cuando yo obedezco, le estoy sirviendo a Dios. Cuando yo acepto la autoridad, porque siempre somos personas en autoridad y estamos bajo autoridad. ¿Es así o no es así? Levanten la mano los que son padres. Ustedes son autoridad, pero también están bajo autoridad.
Levanten la mano los que trabajan. Ah, bueno, entonces, ¿cómo va a pretender usted que le obedezcan sus hijos si usted no sabe obedecer? Levanten la mano los que son bautizados. Uy, gloria a Dios. Levanten la mano los que obedecen al pastor. Uy, reconsagrados. No, pues ahí sí. Le pregunto a William y dice, no, contaditos, pero no lo metamos en problemas. Pero cuando Jesús caminó en la tierra, llevó a cabo un estilo de vida de obediencia. Oiga, Jesús, ¿es lícito pagar tributo al César? ¿Y qué hizo Jesús? Dar al César lo que es del César, obedeció. Hay que pagar, ¿cómo se llama acá el Balastín? Lo mismo. El impuesto en la Aruba. ¿Qué pasó? Ahí sí no obedecen. Hay que pagarlo. Vuelvo y les digo, hay que pagar el impuesto. Ahí sí, mi hermano, los amén, y como que la cosa se puso color de hormiga. Pero Jesús nos dio ejemplo, se sometió, obedeció. Hay que pagarlo, lo pagamos y punto. Porque en eso obedecemos a Dios. El obedecer trasciende nuestra vida cristiana. El término obediencia procede del latín obedencia, que indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción. Obedecer. A veces no obedecemos porque no escuchamos bien. ¿Sí o no? Hay veces que nos dicen hagan tal cosa y hacemos lo contrario. Pero usted me dijo, no escuchó bien. Pero una buena obediencia es producto de escuchar bien. Por eso la Biblia dice, estén tus oídos atentos. ¿Cierto, Carlitos? A la voz de mi súplica. Y debemos de estar atentos para poder obedecer. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no sabemos escuchar. Por eso diga gloria a Dios el dormido. Ay, si están escuchando bien. Digamos gloria a Dios, demos alabanzas al Señor. ¿Alguien tiene un aplauso para el Señor en esta tarde? La obediencia es la respuesta de una actitud interna. Si yo internamente no estoy bien, no voy a obedecer. ¿Sí me está escuchando? La obediencia es la reacción a algo interno. Si yo tengo problemas con obedecer, pues no voy a obedecer. Y si no obedecemos a los hombres, menos vamos a obedecer a Dios. El Señor, la Biblia dice, no adulteréis. ¿Qué hay que hacer? ¿Y eso es qué? Obedecer. Entonces los que andan adulterando no están obedeciendo. Si la Biblia dice no forniquéis, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Hermanos, a veces nosotros nos complicamos la vida. El evangelio no es complicado. El evangelio no es duro. Los complicados y los duros somos nosotros para obedecer. Una fuerte alabanza por los complicados. Ay, pero dejen terminar, hombre, para que no. Esa es la dificultad nuestra. Como no sabemos escuchar, no obedecemos. Y si obedecemos a medias. Cuando uno va a ser ordenado sacerdote, les voy a contar algo acá que quede entre nosotros y los que están en Facebook. Porque hoy en día entre cielo y las redes sociales no hay nada oculto. Entonces, cuando uno se presentaba ante el obispo que lo iba a ordenar, él le imponía las manos y se lo apretaba uno así. O a la persona que le iba a ordenar, le ponía las dos manos sobre las de la persona que iba a ser ordenada. Y la primera pregunta que él le hacía a uno o a la persona que iba a ser ordenada, le decía,
prometes obediencia a mí y a mis sucesores. Y el que era ordenado tenía que responder: sí, prometo. Yo obedezco a William, pero al que venga no obedezco. No, si obedecemos a William y vamos a honrar a William en el ministerio, obedeceremos a quien esté en el momento indicado pastoreando o de misionero en Aruba o donde sea. Porque la obediencia no depende si esa es la persona que me agrada o aquella otra, sino que mi obediencia no depende de la persona. Mi obediencia depende del conocimiento y del amor que tenemos a Cristo Jesús. Alguien tiene un aplauso para el Rey en esta hora. Aleluya. Mire lo que dice Primera de Samuel en el capítulo 15, versículo 22-23. Se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Estén tus oídos atentos. Escuche. Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Es mucha pregunta, ¿no? ¿Cómo dice en la versión? Ahí está. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. El obedecer, sigue diciendo el texto en esta versión, vale más que el sacrificio. ¿Sí escucharon? El obedecer vale más que el sacrificio. Es que yo me sacrifico por todo, pero no obedezco. No le sirve. Es que yo hago mucha bulla. Puede hacer la bulla que sea. Porque sabe algo, que el tarro, entre más vacío está, más bulla hace. Continuemos. Y prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Y la arrogancia. Levanten la mano los arrogantes. No es solo bueno predicar acá en Aruba, una humildad propia. Levanten la mano los humildes. Y los otros, ¿a qué están jugando? Ni arrogantes ni humildes. No. Continuemos más bien con la palabra. Como el pecado de la idolatría. Y escuche bien esto: cuando alguien desobedece, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Si nosotros no obedecemos, no tenemos parte en el reino de los cielos. Si usted no obedece a la palabra, no va a entrar al reino de los cielos. Si usted no obedece a Dios, no es hijo de Dios. Ah, pero soy bautizado. Pero no. Amigo que está en esta hora, qué bendición tenerlo aquí, amigo, amiga que no ha sido bautizada. Algo te falta: obedecer. ¿Y a qué debe de obedecer? Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepiéntase, obedezca y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hágame un favor, salude al que está a su lado y dígale: no se duerman. No se duerman, que nos vamos hasta las 6:30. Es tan importante obedecer que la misma naturaleza obedece. La naturaleza obedece, ¿no? El Señor estaba durmiendo, estaba descansando, el mar estaba embravecido. Se despertó y le dijo: enmudece. Y el mar no se puso a decir: ve, ¿y por qué me manda? No, inmediatamente se quedó calladito y no dijo nada más. Pero un pentecostal, cuando le digan obedezca, ¿por qué? No pregunte el por qué, obedezca.
No les digo cómo se dice empapiamiento para que no se va a calentar alguien. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay que obedecer a Dios. Hay momentos, hermano, que tenemos que cerrar nuestros labios. ¿Y qué hace mejor uno calladito? Hace más y se ve más bonito, más bonita calladito. Porque tenemos un problema con la obediencia. Pero les vuelvo y les repito, eso no es aquí, eso es en otro lugar. Aquí somos muy obedientes. ¿Sí o no? Diga gloria a Dios el que va para el cielo. Ahí sí todo, a gloria a Dios y amén. Qué bueno, eso sí me da mucha alegría. La obediencia puede resultar en algunos momentos difícil. Vamos a ser sinceros. ¿Sí o no que obedecer a veces es muy difícil? Resulta difícil, ¿por qué? Por nuestra condición. Los hijos obedecer a los padres. No, usted no va. Eso sí cuesta duro. Cuando el pastor le dice a uno, no, usted no puede hacer tal cosa, no puede servir, no puede ir a tal lado. Pero ¿por qué? Casi mi papá, ¿por qué me prohíbe? ¿Por qué tal cosa? Resulta a veces difícil. Pero es por nuestra condición. Porque estamos más inclinados a la desobediencia. Pero vuelvo y repito, eso es en otro lugar. Porque acá obedecemos. Y sabe, hermano, que si la naturaleza obedece y uno dice, y Abraham, dice la escritura en Génesis, siendo de edad avanzada, como el texto bíblico, joven fui. ¿Y qué más dice? Y ahora soy Carlos, perdón, ahora y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Voy a obedecer a mi garganta porque me pide agua. Y Abraham, siendo ya anciano, le dicen, salga, deje todo y váyase. Y cuando leemos en hebreo dice, y Abraham obedeció y le fue contado por justo. Qué bueno que se dijera así de alguno de nosotros. Y Gabriel, hermano Gabriel, discúlpeme, le pongo su nombre ahí, obedeció y le fue contado por justo, por justicia. Rosa del Carmen obedeció y le fue contada por justo. Esteban obedeció y le fue contado por justo. Carlos obedeció y le fue contado por justo. Feo obedeció y le fue contado por justo. Porque cuando la Biblia dice que hay que obedecer, hay que obedecer. Si el Señor nos manda a estar sujetos, estemos sujetos. Mujeres, ¿qué dice? Estén sujetas a su marido, obedezcan a sus maridos, en otras palabras, obedezcan. El que se va a casar vaya mirando si su esposa, la futura esposa, no se sujeta muy fácil, mi hijo, ahí sí va a tener su problemita más adelante. Hay que mirar, porque si no obedece ahora, menos va a obedecer después. ¿Sí o no, hermana Mónica? Bueno. Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y luego dice a la iglesia y muestra, hace una analogía. ¿Cómo dice? Así. Y nosotros como iglesia debemos estar sujetos a la palabra de Dios. Esta mañana escuchamos una palabra poderosísima. La obediencia a nosotros es la que nos va a consolidar, a afianzar en el camino al Señor. Si no obedecemos, no veremos a Dios. Obedecemos a Cristo Jesús. Cuando obedecemos, hermanos,
tenemos bendiciones. Cuando obedecemos, adquirimos perdón. Cuando obedecemos, hay purificación. Cuando obedecemos, hay sanidad y salvación. Hay gente que no es sana porque no ha obedecido a la palabra de Dios. Hay gente que no ha sido perdonado sus pecados porque no obedecen a la palabra de Dios. Hay cristianos que no han sido restaurados, no porque Dios no los quiera restaurar, sino porque no obedecen a Dios. Y Él ha dicho: venid a mí todos los que estéis cargados, cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Y el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Aleluya. Si ese aplauso es para el Rey, déselo mejor en esta hora, déselo más fuerte. Aleluya. La desobediencia trae consigo corrección, pero también la desobediencia trae castigo. Pregúntele a la esposa de Lot. Pase un momentico para Génesis y dígale: oiga, señora esposa de Lot, ¿usted por qué se convirtió en una estatua de sal? Y me va a decir: me dijeron no mire hacia atrás, pero como desobedecía, miré y mire lo que me pasó. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Por qué? Porque desobedece. Vea, hermanito, hermanita, no se complique la vida, obedezca. El que obedece nunca se equivoca. Vuelvo y le repito: el que obedece nunca se equivoca. ¿Queremos que nos vaya bien? ¿Sí o no? Levante la mano el que quiere que le vaya bien. Obedezca. Obedezca, sencillo, obedecer, obedecer. ¿Qué es una actitud? De lo que hay en el interior. Si en mi interior está Cristo, no se me dificulta la obediencia. Pero si en mi interior no está Cristo, se nos dificulta obedecer. Y como se portaron también, colóquese en pie. Como no se durmieron, hay que permanecer en la obediencia. Hay que permanecer en la obediencia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Levanten la mano los amigos, los que no son bautizados. Amén. Tenemos 4 amigos, 5. Los que no son bautizados, levanten la mano, no le dé pena. ¿A usted no le gustaría obedecer? Sí. Bueno, lo voy a invitar y quiero orar por usted en esta noche, en esta tarde. Venga, lo invito a que venga, que vamos a orar por usted. El que quiere seguir el camino del Señor y quiere obedecer a su palabra. Si usted ha entendido este mensaje, venga, acérquese. Aquí está el Señor, el que te llama y el que hará algo en tu vida. Pero si obedeces a Él, Él se encargará de hacer una obra grande y poderosa en su vida. Aleluya. El Señor hace un llamado a la obediencia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aquí está el Señor. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor la obediencia, amigo, que los sacrificios. ¿Sabe, amigo? Los sacrificios pasan, las tradiciones pasan, las costumbres pasan, pero el que obedece a Cristo permanece para siempre y tiene vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a orar por estos amigos en el nombre de Jesús. Soberano y eterno buen Dios, en esta hora
Invocamos tu nombre, Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor Jesús. En tu nombre, mi Dios, en tu nombre, amado Padre. Solo tú eres maravilloso. En tu nombre, Jesús, en tu nombre. En tu nombre, Jesús, en tu nombre. Por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Obra, Dios, obra poderosamente en esta hora. Aleluya, mi Dios, en tu nombre. En tu nombre, mi Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Lo mejor es obedecer. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Si la tierra tú la riegas, Señor, con la lluvia de tus cielos, quebranta nuestro corazón, porque hay Señor. hombres que dudan tanto de ti. Quita todo orgullo del corazón, Eres mi Señor. anhelo, Toda altivez las flores que nos impide, Señor, obedecer tu a palabra. los hombres, por mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entendería. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, y los amigos que están aquí en esta hora. Oh, queremos aprender a obedecerte, obedecer tu palabra, obedecer tu voz, Señor. No ves el agua fluir, con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu voz. Aún los vientos y la mar le obedecen a Él. Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. La naturaleza le obedece a Pues Él. entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? ¿Cómo no obedecer al Creador? Si quieres, vete a contar a la estrella que alumbra lo negro de un Aleluya. inmenso cielo. Señor, a cada uno de ellos. Si no puedes, confiesa que Dios Necesitamos, es real. Señor. Tú eres real, Señor, tú eres real. Es tan grande, Tú eres grande, oh Dios. se puede negar. Hay unas personas que quieren obedecerte, Señor. Él vive. Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios en el cielo. Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. No ves el agua fluir, Amigo, con la cual tú sosiegas. qué bueno que en esta tarde tú puedas reconocer que hay un Dios poderoso. La sombra del Amigo, que puedas entender que aquí está el Dios que creó los cielos y la tierra entonces, ¿por qué te preguntas? y que solo te pide que le obedezcas.
Obedece su voz, obedece su palabra. La naturaleza le obedece a Él. Cada estrella que alumbra lo negro de un ¿Cómo no obedecerle nosotros? Si no puedes, confiesa en el Dios. Oh, dile, entra a mi corazón, Señor. Dígale, entra a mi corazón. Entra en mi vida, Señor. Permíteme obedecerte. Ayúdame a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdame a creer en ti, Señor. Hoy esta tarde, amigos, abre tu corazón al Señor y dile, Señor, quiero obedecer tu voz. Quiero obedecer tu palabra. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti, Señor. Dios verdadero que hizo Toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, o al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive. ¿Cuántos creen que Él vive? ¿Cuántos creen que el Señor puede entrar en el corazón de estos amigos que quieren obedecer la voz de Dios? Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé, díselo al Señor, díselo. Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Aleluya. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Aleluya, aleluya. Qué bueno, hermanos, amigos, obedecerle al Señor. Qué bueno obedecer su palabra. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gracias, amigos, gracias por habernos acompañado también en esta tarde. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea obrando en nuestras vidas por cada uno de esos amigos que han venido, que la palabra de Dios está sembrada en sus corazones, pero que esta palabra comience a dar fruto. Y esa palabra sembrada en el corazón dará fruto en la medida en que obedezcamos la palabra de Dios. Que reconozcamos que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación y que Él te creó a ti, que Él te formó a ti, que te hizo, pero tiene un propósito con tu vida. Tiene un propósito especial, hermanos. Obedezcámosle a Él y ese propósito será cumplido. Oremos dando gracias a Dios por este servicio. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu presencia, Señor, porque es real, porque estás aquí. No te vemos, pero te podemos sentir, Señor. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tus caricias. Escuchamos tu voz, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos venir a adorarte y glorificarte, Dios. Gracias por este servicio. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño, Señor, cada amigo que estuvo. Gracias por tu palabra, Señor. Guárdanos, bendícenos, Señor. En tu nombre poderoso, Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Creo que Dios nos ha hablado, ¿verdad que sí? Dios nos ha hablado en esta tarde, lo ha hecho en todo esta convención. Vamos a tener nuestro último culto a las 6:30 de la tarde, amén. Pero hermano, vengan antecitos de empezar el culto y arrodillémonos a orar. ¿Y qué nos dijeron ahora? ¿Y qué dijo el pastor? Que vengan temprano a orar, amén. Así que los espero. Hermanos, antes de que se vayan, vamos a orar por los que cumplen años, amén. Vamos a orar por los que cumplen años y vamos a orar por Helen.
Vamos a orar por ella. Ya cumple años esta semana. Curi me ha pedido. Ok, la estaba buscando a ella. Yo dije, vamos a orar por Helen, cumpleaños esta semana. Su esposo nos ha pedido que oremos por ella y vamos a pedirle a Dios que la bendiga y que la ayude. Amén. Y creo que es una tremenda bendición poder regalarle una oración. Amén. Que Dios les bendiga, les ayude. También, hermanos, el hermano Martín está de cumpleaños. Amén. El hermano John también está de cumpleaños. Por ahí lo vi. Al hermano John, ¿dónde está? A verlo, ¿dónde está? Sí, por ahí. Bueno, vamos a orar en favor de él. Que Dios bendiga a todos los cumpleañeros. Amén. Vamos a pedir que Dios les dirija, les dé sabiduría, esté con ellos y que un día todos nosotros los que estamos aquí podamos estar en el reino de los cielos. ¿Sabe qué hay que hacer? Obedecer. Y obedecer se hace duro cuando realmente yo no logro entender que Dios lo que ha mandado es para mi propio bien.